Hola, mi nombre es Javier García y en este vídeo vamos a hablar de los libros electrónicos. Hoy en día contamos con multitud de dispositivos que nos permiten hacer diferentes cosas. Entre ellos vamos a hablar de lo que serán los lectores de libros electrónicos. No hay que confundir el tema de lector con el libro electrónico. El libro electrónico en sí es el documento, que lo visualizaremos en el lector, que será un dispositivo que nos permitirá leer ese tipo de archivos. Digamos que hay varios tipos de lectores de libros electrónicos. Por una parte tendríamos lo que serían tablets. Lo más común pues sería una tablet. Aquí, por ejemplo, si buscamos en imágenes, encontraremos varios de estos dispositivos. Habrá algunos más completos, otros menos, más económicos, más caros. Seguramente, si miramos aquí en Shopping, nos va a ofrecer diferentes precios. Aquí hay algunas que son más pequeñas. Las hay de muchos precios. Esto sería una tablet estándar que puede funcionar con diferentes sistemas operativos. Básicamente utilizaremos dos. Unas que serán las que utilizan Android, como muchos dispositivos móviles, y otras pues utilizarían, como es por ejemplo el iPad, pues emplearían su propio sistema operativo de Apple. Vemos que entre unas y otras podemos encontrar diferencias de precios. Estas tablets lo que tienen es que para leer muchas veces no acaban de ser los dispositivos ideales. Tienen algunas ventajas y algunas desventajas frente a otro tipo de lectores. Una de las ventajas que presentan es que suelen ser en color y son retroiluminadas. Eso implica que a la hora de leer en una habitación oscura, pues nos permitirían hacerlo. La desventaja es que al tener pantallas retroiluminadas, pues nos encontramos con que muchas veces la duración de la batería pues no es suficiente. Y tenemos que recargarlas muchas veces. Hay otros dispositivos que son lectores de libros o también conocidos como ebook reader. En este caso nos encontramos primero que los precios suelen ser bastante más económicos que los de la mayoría de tablets. Cuidado, porque a veces podemos encontrar alguno que tenga un precio excesivamente barato, y tendríamos que asegurarnos bien de que las prestaciones que nos ofrece son las que necesitamos. Pero vemos que aquí podemos encontrar lectores de libros por unos precios bastante asequibles. Estos suelen ser en blanco y negro y tienen una característica que es bastante útil. Evidentemente estos dispositivos están pensados para leer libros. Entonces, lo que suelen tener es un fondo de color claro, es un gris claro, casi blanco. Cada vez las pantallas son más blancas y tienen una definición mucho mayor que lo que serían las tablets. Ya hablamos en su momento de la definición de las imágenes, lo que sería la resolución. Normalmente la resolución de una pantalla oscila entre 72 y 96 píxeles por pulgada. Aquí estamos viendo que un lector de este estilo puede tener tranquilamente 300 píxeles por pulgada. ¿Esto qué permite? Permite que los caracteres se puedan definir mucho mejor, faciliten mucho la lectura y no nos cansen la vista. Además,
Otra cosa que tienen este tipo de lectores es que suelen utilizar lo que se llama tinta electrónica, que lo que hace es que se cargue una imagen, que en este caso sería la página correspondiente del libro que estamos leyendo, y además, una vez que se ha cargado esa imagen, ya no consume batería, es decir, solo se produce el consumo de batería cuando pasamos de una página a otra. Una vez que la fotografía o el texto ya está cargado, pues lo podemos leer todo el tiempo que queramos sin que se consuma batería. Esto nos permite que con una sola carga de batería nos podamos leer más de un libro entero, lo cual resulta bastante cómodo para no tener que estar cargando constantemente. Hay una serie de características que deberíamos de tener en cuenta a la hora de adquirir un lector de libros electrónicos. Por una parte, pues el tamaño que nosotros queremos que tenga. Hay que pensar que si cogemos un lector que sea demasiado grande, pues puede hacer demasiado bulto y al final no tenemos demasiada ventaja sobre un libro estándar en papel. Siempre, de todas formas, hay que pensar que uno de estos dispositivos, pues tranquilamente con una tarjeta de memoria no demasiado grande, pues podemos incorporar más de 4.000 libros en un solo dispositivo. Ya si le ponemos una tarjeta mucho mayor, pues todavía podríamos almacenar muchos más y el espacio que ocuparía sería exactamente el mismo. Hay que reconocer que si tuviésemos que tener almacenados 4.000 libros en nuestra casa, pues nos ocuparían varias estanterías, ¿no? Mientras que aquí en un solo dispositivo pues nos caben perfectamente. Otra ventaja que presentan es que, a diferencia de los libros en papel, nos vamos a encontrar con que en este tipo de dispositivos podemos conseguir ampliar el tamaño del texto o reducirlo para que nos quepa más o menos texto por pantalla. Esto nos facilitará pues que en caso de tener, por ejemplo, algún problema de visión, pues podamos leer de una forma mucho más cómoda, independientemente de que utilicemos gafas o no. Nos permite ampliar el texto para leerlo mucho más fácilmente. Un consejo que suelo dar yo es que, además de aceptar otros formatos, y contra más formatos mejor, de archivo, yo suelo recomendar que el lector además acepte el formato EPUB, aquí vemos por ejemplo este, que utiliza también el formato EPUB, o también suele ser interesante, aunque no tanto, el formato PDF. Más que nada porque desde muchos sitios de donde podéis descargar los libros, pues esos libros van a venir en esos formatos. Cuidado porque a veces hay algún dispositivo que acepta menos formatos y a lo mejor os veréis limitados a tener que adquirir los libros en un determinado lugar y porque no acepte según qué formatos. Aquí por ejemplo vemos el Kindle, pues que el formato EPUB parece que no lo acepta, por lo menos directamente. Es verdad que después nos podemos encontrar con que hay conversores de archivos que los podemos encontrar en internet y podríamos descargar los libros en un formato y convertirlos a otro, pero ya todo esto ya sería bastante más complicado. Cosas que hay que tener en cuenta cuando nosotros adquirimos un libro electrónico. En este caso me estoy refiriendo a lo que es el libro, no al aparato lector que nos va a permitir visualizarlo. Cuando vamos a adquirir uno de estos libros, generalmente se nos va a hacer pagar con tarjeta de crédito. Y eso va a hacer que dentro del archivo que nosotros nos descarguemos quede almacenada una información relativa a la tarjeta con la que se ha comprado ese libro. ¿Qué ocurre?
que, a diferencia de un libro en papel, nos vamos a encontrar que ese archivo que nos hemos descargado, en principio, no lo voy a poder copiar a otros dispositivos que yo tenga. Es decir, si tenemos 2 o 3 lectores de libros, si yo me compro un libro, lo puedo instalar en un determinado lector, pero en los otros tendría que volver a comprar los libros, lo cual implicaría hacer un triple desembolso, triple, cuádruple o todo lo que quisiéramos hacer. Además, esos libros incluyen un sistema de protección que se denomina DRM, que impide precisamente pues, que podamos hacer ese tipo de copias. Hay que tener en cuenta también que muchas veces las editoriales no facilitan el que la gente pueda adquirir esos libros de una forma cómoda. Por ejemplo, muchas veces no podemos realizar un pago en efectivo, sino que ya os digo, se tendrá que hacer mediante tarjeta. Después, muchas veces, no siempre, pero sí que muchas veces, la diferencia de precio entre el libro en papel y el libro electrónico es mínima, cuando realmente se ahorran prácticamente casi todos los procesos en la elaboración del libro. Es decir, sí que es verdad que tanto el libro en papel como el libro electrónico hay que maquetarlo, pero una vez maquetado, ya todo lo demás ya sobra. Es decir, un libro en papel implica la impresión, hay que crear planchas, hay que utilizar una máquina para imprimir todos los libros, hay que cortar el papel, luego hay que encuadernarlo, hay que cortarlo, hay que empaquetarlo, hay que distribuirlo, todo eso implica gastos de transporte y manipulado y todas esas cosas. Todo eso el libro electrónico no lo tiene, con lo cual no se entiende que muchas veces los fabricantes no pongan un precio muchísimo más económico por el libro electrónico que por el libro en papel. Respecto a si es mejor leer en formato electrónico o en papel, yo no entro en ese tipo de discusiones. Para gustos colores, y el que quiera que siga leyendo en papel y el que prefiera leer el libro electrónico, que lo lea. Sí que os aconsejaría que antes de tomar una decisión lo probaseis. Muchas veces en las grandes superficies tenemos la posibilidad de poder utilizar así para probarlo algún dispositivo que tiene en exposición. Yo primero lo probaría y si os gusta, pues adelante, y si no os gusta, pues podéis seguir con el papel. No suelo aconsejar rechazar ya de antemano el libro electrónico simplemente por costumbre. Es decir, yo era una persona que no tenía muy claro el decir lo del libro electrónico, no lo veía muy claro hasta que lo probé. Y entonces prefiero mucho más, si tengo que leer un libro, leerlo en formato electrónico que leerlo en papel. Pero bueno, ahí hay opiniones para todos los gustos y os dejo que cada uno haga lo que quiera. A la hora de descargar libros, pues habrá diferentes sitios, habrá páginas en las que os los podéis descargar, algunos de forma gratuita y otras pagando. En cuanto a páginas, por ejemplo, de las que podemos descargar libros gratuitamente, pues tendríamos, por ejemplo, esta, que sería freebooks.net. Aquí vemos que pone español, porque esta es la página que está en español. Aquí tendríamos la opción de registrarse de forma gratuita y lo que nos ofrecería sería poder descargar, si no recuerdo mal, creo que son 3 libros gratis al mes y en formato PDF. De ahí que es importante que nuestro dispositivo pueda leer ese formato. Si nosotros elegimos la opción de pago, entonces sí que podíamos descargar libros ilimitados y digamos que además en más formatos. Hay otros sitios en los que podíamos encontrar también libros gratuitos. Una página que personalmente me gusta a mí bastante es esta. Se llama epublibre.org. Lo que pasa que
en estos momentos pues parece que no está operativa la página. Hay que ir mirando, es una página que de vez en cuando se desactiva y para poder, digamos, descargar los libros, pues hay que tener una aplicación, como puede ser uTorrent, para poder descargárselos, tanto en un caso como en otro, y si no, pues podemos encontrar otras páginas en internet simplemente escribiendo libros electrónicos gratis, pues nos aparecerán diferentes páginas. Cada una nos ofrecerán diferentes cosas. Por aquí nos comentan diferentes páginas en las que podíamos descargar los libros. Y bueno, en principio no es complicado. Sí que muchas veces hay que leer un poco la letra pequeña, porque muchas de estas páginas se anuncian como gratuitas, pero luego al final pues hay que hacer algún desembolso o el formato tiene limitaciones o lo que sea. Hay otro apartado que serían los libros de Google. Nosotros nos vamos a Google, por aquí, no recuerdo si estaban aquí, donde pone aquí, donde dice libros, y desde aquí tendríamos otra posibilidad, de manera que, yo qué sé, pues supongamos que busco la isla del tesoro. Le damos a buscar y nos aparecen pues diferentes libros. Por ejemplo aquí, si pulsamos sobre este enlace, pues nos iría cargando la página y desde aquí pues podríamos ir leyendo. Hay que tener en cuenta que muchas veces hay libros que vienen, digamos, recortados. Por ejemplo, en este caso, las páginas 7 y 8 no se muestran en esta vista previa, pero habría que ver si lo que es el resto del libro pues está completo o no. Algunas páginas no están, hay otros libros que sí estarán completos o lo podríamos conseguir, por ejemplo, desde aquí. Muchas veces lo que vamos a querer es leer los libros electrónicos desde nuestro ordenador. Si no tenemos otro dispositivo y queremos visualizarlo en el ordenador, lo que suele ser recomendable es tener alguna aplicación que nos permita leer esos libros desde nuestro dispositivo. Para ello, lo que podríamos hacer sería, desde aquí arriba, desde el navegador, en la barra de direcciones, podemos escribir Adobe Digital Editions. Vemos aquí que nos aparece el enlace a la página desde la que podemos descargar esa aplicación. Adobe Digital Editions es una aplicación que nos permite leer libros en formato EPUB directamente desde nuestro equipo. Vemos que nos ofrece un par de versiones, una que es para ordenadores Macintosh y otra para ordenadores que trabajen con Windows. Si trabajamos con Windows, le daríamos a este enlace e instalaríamos la aplicación. Una vez que tengamos esa aplicación instalada, ya podríamos abrir libros en formato EPUB directamente desde nuestro equipo. La ventaja que presenta este programa es que nos va a permitir, pues por ejemplo, pues también visualizarlo con una letra más grande o más pequeña, ver de diferentes formas y algunas cosas más. Básicamente es un lector que nos permite utilizar nuestro propio ordenador como si un lector de libros se tratase. Esta aplicación, ya os he dicho, es completamente gratuita y nos permite leer libros en ese formato. Ya os digo, es ir probando y para algunas de las descargas, pues a lo mejor necesitaréis alguna aplicación también, como puede ser uTorrent o alguna otra. Pero bueno,
Si os pidiese instalar alguna de esas aplicaciones, por ejemplo uTorrent, simplemente en la parte superior iríamos aquí, pondríamos uTorrent, en cuanto ponemos vemos ya sale UT, ya nos pone uTorrent, es una de las aplicaciones más descargadas. Entonces, entraríamos en esta página, que es la oficial, haríamos clic en este enlace y por aquí nos va a ofrecer diferentes posibilidades. Aquí aceptaremos. Os recomiendo que os descarguéis la versión gratuita. Esta de aquí, por ejemplo, que pone uTorrent estable 355, esta la podíamos descargar. No os recomiendo que os descarguéis la versión beta, porque las versiones beta de los programas son versiones que no han sido suficientemente probadas. Entonces, en este caso, podríamos descargar las tablets. Si fuese para Mac, o para Linux o para Android, tendríamos otras versiones. En este caso está marcada la versión para Windows. Una vez descargada, si estáis utilizando Google Chrome, os aparecerá un botón aquí abajo, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, y únicamente lo que tendréis que hacer será hacer clic sobre ese botón para ejecutar esa aplicación, se instalará y a partir de ahí, desde cualquier página en la que se necesite el uTorrent para poder descargar ciertos contenidos, pues ya tendríamos la aplicación instalada. Siempre teniendo en cuenta el tema de la legalidad de este tipo de aplicaciones, ya que a veces en según qué páginas, pues el hecho de que sea gratuito el descargarse las cosas no implica que podamos hacer negocio ni cosas de estas. Si lo usamos para uso personal seguramente no tendremos ningún problema, pero hay que pensar que muchas veces pues este tipo de descargas pueden no ser legales del todo. Ya cada uno hará lo que quiera. Muy bien, pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo.